Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente hoy en este día en el cual el Señor nos da nuevamente la oportunidad de meditar un poco en su palabra y meditar un poco en lo que vivimos nosotros en el día a día. Por ejemplo, yo te podía preguntar en este día, ¿te has preguntado alguna vez o te has hecho esta pregunta? ¿Qué sería de mí o qué es lo que yo haría si me portara más bien de lo que me porto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Quizás mirando a las personas que tienen cargos más grandes, cargos más serios, y tú te preguntarías o te has preguntado, ¿verdad? ¿Qué fuera de mí si yo me portara bien también? Vamos a meditar esto basado en la lectura de hoy y vamos a ver la importancia que, que hay en el portarse lo mejor posible, en lo social, en lo espiritual, en lo moral, ¿verdad? En todo nos puede ya Dios, nos puede utilizar Dios. Lo vamos a tomar de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oraciones, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué dice la pregunta que si te has preguntado qué sería de ti o qué estarías o qué estaríamos haciendo si nos portáramos mucho mejor de lo que nos estamos portando? Porque no va a faltar quien diga, ¿y tú cómo sabes cómo me estoy portando? No, es simplemente para que medites, porque si te fijas en la respuesta, ¿qué estaríamos haciendo si nos portáramos más bien de lo que nos estamos portando? ¿Verdad? La lectura nos cuenta un poquito y nos hace reflexionar cómo se tiene que buscar ayuda cuando se necesitan llevar a cabo algunas tareas, pero también se busca la responsabilidad o buscaban la responsabilidad de personas serias, sabias, nos dice, llenas del Espíritu Santo, personas orantes, personas que para empezar ponían al prójimo antes de a ellos mismos, ¿verdad? Pero todo eso fue una construcción en toda su vida, desde que empezaron a escuchar quién era Dios y qué hacía o qué podría hacer Dios con ellos o para ellos. Por eso la pregunta que a veces nos hacemos, y eso nos puede ayudar a reflexionar, ¿verdad? De que si vemos a personas trabajando donde sea, y a veces nosotros nos interesamos por esos puestos o por querer ayudar, pero nosotros mismos a veces nos opacamos en el decirnos, yo no soy capaz, yo no estoy hasta el nivel de que se requiere para llevar a cabo esas tareas. A veces simplemente nos falta un poco más de confianza en el Señor, ¿verdad? Porque si no, ponte a pensar, si eres padre de familia, antes de ser padre, tú no escuchaste, tienes que ir a la escuela, tienes que tomar clases para ser padre, ¿verdad? Simplemente llegó ese evento y tú empezaste a actuar de acuerdo a ello. Unos buenos padres,
unos no tan buenos, unos más malitos, pero cuando uno se entrega a esa tarea, termina haciéndolo bien. La palabra del Señor nos dice, en aquel tiempo la palabra de Dios iba creciendo y se iban juntando, ¿verdad? Adhiriendo más personas, más y más personas. Ahorita alrededor, tengo entendido que son más de 1.3 billones de personas católicas bautizadas, pero no todas tienen el conocimiento, no todas les llega la palabra de Dios, no todos sabemos bien lo que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y hay trabajo aquí para todos, para que si también tú te interesas por querer aprender, por querer enseñar a los demás quién es Dios, Dios te está necesitando, Dios te está llamando también a que te animes a llevar la palabra de Dios en tu trabajo, en tu comunidad, en tu casa, porque esa palabra tiene que expandirse. Cuando podemos tomar el ejemplo en un globo, cuando le empiezas a echar aire, cómo empieza a inflarse y más y más y más, así es la palabra de Dios. Cuando uno se empieza a sumergir en ella, uno empieza a crecer y tiene que dar lo que uno escucha, tiene que dar lo que uno oye, tiene que dar lo que uno recibe. Sí, entonces tenemos que meditar en esto, en este día, lo que nos invita el Señor. El que hagamos las cosas bien, porque va a traer su recompensa, porque más personas quizás van a confiar en nosotros para caminar en algo recto, para caminar en algo bueno. Por eso la importancia de siempre pensar 2 veces si las decisiones que voy a tomar son buenas o malas, si van a afectar a otras personas o no, o si me van a afectar a mí moralmente o en mi familia, ¿verdad? Y la palabra nos invita a que sigamos persistiendo, que seamos firmes en lo que creemos. Y el Señor tarde o temprano, sin darnos cuenta, nos estará utilizando para un bien mejor. Entonces la pregunta nos llevaría a algo mejor. ¿Qué pasaría si yo me portara más bien? La pregunta la respuesta, nos la da el Señor en su palabra. Voy a utilizarte. Voy a ser alguien grande de ti. Voy a llevarte donde no te imaginas. Quiero llevar mi palabra a través de ti. Piénsalo, son palabras bien bonitas. Acabamos de pasar a la resurrección del Señor y seguimos contentos porque el Señor venció y nosotros estamos siguiendo en ello. Tenemos esa esperanza de que también nosotros algún día vamos a resucitar como Él, con Él en su gloria. Pero sigamos insistiendo en este momento en nuestro comportamiento. Y yo sé que el Señor te puede llegar a utilizar mucho mejor, mucho más de lo que tú piensas en este momento. Quizás en este momento estás hasta fuera de la iglesia y nomás por casualidad estás viendo este mensaje. Yo te invito a que lo medites y pienses las maravillas que puedes llegar a hacer si le das el sí al Señor. Anímate, no es difícil y tiene recompensas que son grandísimas. Pidamos a Mamita María que nos cuide, que nos guíe, que nos proteja, que nos lleve de su mano. Ella nos va a ir guiando para hacer la santa voluntad de nuestro Dios Padre. Pronto estaremos celebrando Pentecostés. Vámonos preparando para eso, para presentar esas buenas obras al Señor. Y cuando venga ese derramamiento del Espíritu Santo, tengamos nuevas visiones, nuevas tareas que el Señor quiere hacer con nosotros. Que el Señor te bendiga y Mamita María nos lleve de su mano. Hasta pronto.